Diálogo en puerta. Maduro y Edmundo dispuestos a un cara a cara electoral. Retorno de la inseguridad. Extorsión desbocada mientras homicidios caen. Por los derechos electorales en Venezuela. Presidente de Uruguay pide cuidar los comicios del 28 de julio. Buenas noches, amigos de Impacto Venezuela. Bienvenidos a una nueva edición. Yo soy Yasmín Velasco y de inmediato comenzamos con las informaciones. A 19 días para las elecciones presidenciales de Venezuela, parece haber humo blanco entre Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, quienes parecen estar dispuestos a dialogar como parte de la campaña electoral, en la que se ha polarizado la intención del voto. Joan Álvarez con la información. En efecto, a pesar de que ninguno de los dos candidatos se ha mencionado explícitamente, tanto Nicolás Maduro como Edmundo González Urrutia afirman estar dispuestos a dialogar en un contexto en el que pudiera producirse una transición política a partir del próximo 28 de julio de ganar el candidato unitario de oposición apoyado tanto por María Corina Machado como por la plataforma unitaria. Veamos. El diálogo es la base de la tranquilidad y la normalidad. Si hay que dialogar con quien sea, lo haremos. De esta manera es primera vez que ambos candidatos, que hasta el momento tienen polarizada la intención de voto, manifiestan su disposición de dialogar a pesar de los descalificativos que fueron menospreciados por el aspirante opositor. Bueno, revísele el calendario de malas palabras y groserías para que me llame decrépito otra vez. Declaraciones ofrecidas en el marco de un acto del candidato Edmundo González Urrutia con jubilados y pensionados que también condenaron los señalamientos de Nicolás Maduro sobre las condiciones de este sector que aglutina al menos a 5 millones de personas. A través de la ofensa del Ejecutivo Nacional, donde llama a los viejos decrépitos. Y eso nos lo vamos a cobrar el próximo 28 de julio. Ese señor no las tiene que pagar. Mucho daño le ha hecho a la clase trabajadora, especialmente a los pensionados. Más temprano, desde la plataforma unitaria, exhortaron al gobierno nacional a bajar el tono en la contienda electoral para ir generando un clima de gobernabilidad y convivencia ante una hipotética derrota de Nicolás Maduro. Lo que le corresponde es asumir que ya el pueblo no los quiere más, que el pueblo se cansó de ellos, asumir que después del día 28 de julio serán opositores que se preparen para el proceso después posterior que viene de alcaldes, gobernadores y diputados, y así seguir avanzando. Lo que ellos nos han hecho a nosotros no lo vamos a hacer con ellos. Ellos sí van a vivir en un país democrático donde se respeten las ideas de cada quien y no se va a perseguir a nadie. También desde la oposición afirman tener listo el 99% del padrón electoral con los testigos de mesa debidamente cargados en la página web del Consejo Nacional Electoral, lo que supone una cobertura casi total de los centros de votación para el próximo 28 de julio. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. La inseguridad ha experimentado una transformación significativa en los últimos años. Si bien los índices de homicidios han mostrado una tendencia a la baja, los casos de extorsión han aumentado de manera alarmante. Este cambio en la dinámica delictiva refleja la adaptación de los grupos criminales a nuevas formas de obtener ingresos en un contexto de crisis económica y social. Génesis Pérez nos trae esta información. Conocido durante años como uno de los países más peligrosos del mundo, Venezuela registra una importante disminución de los homicidios, pero sus bandas se expandieron por América Latina y las que quedan en el país extorsionan sin piedad en los barrios más pobres. La extorsión, a menudo llamada vacuna, se paga a las bandas. Según los expertos, este crimen aumenta a medida que los homicidios y los robos disminuyen. El delito evoluciona no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Se adapta a las realidades sociales, políticas, económicas. Y eso ha venido ocurriendo también en Venezuela. Muchas bandas que se dedicaban al secuestro express, hoy se dedican a la extorsión. La crisis sin precedente, con una reducción del PIB del 80% en 10 años, y una inflación que llegó a tocar el 130.000% anual en 2018, dejó regiones enteras del país en barrios sin ley, donde las armas ejercían el poder. Las estadísticas corroboran que la tasa de homicidios cayó de 91
25,8 a 26,8 por 100.000 habitantes entre 2016 y 2023, según el Observatorio Venezolano de Violencia. El gobierno cifra la tasa de homicidios de 2023 en 5,2 y asegura que los robos disminuyeron 33%. Antes no podían andar con el teléfono en la mano, ahora sí. Y por lo menos ahora no, andan más tranquilos, más relajados. Antes no, antes tú medio mostrabas el teléfono o algo y te lo quitabas. Según los expertos, la masiva migración durante la crisis también contribuyó con delincuentes que salieron siguiendo el paso de sus potenciales víctimas. Así, algunas bandas exportaron parte de sus elementos. A partir de unos 6 años para acá, los índices criminales en Venezuela, sobre todo lo que tiene que ver con homicidios, han venido disminuyendo. Esto se le puede atribuir a varias razones. Yo diría que una de las principales es la migración, pero sobre todo la migración que se ha producido en los últimos tiempos, que es una migración de jóvenes, varones, de los barrios y pueblos de Venezuela. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro asegura haber dado duros golpes contra la delincuencia, dentro de la población las opiniones se encuentran divididas. Hay quienes sostienen las versiones del Estado, mientras que otros aseguran que la delincuencia se encuentra dentro de las instituciones policiales. El defensor de los derechos humanos Wilfredo Cañizares, coordinador de la Fundación Progresar, denunció que persiste el tráfico en frontera de armamento militar y municiones hurtados de las instalaciones castrenses venezolanas. Esto bajo la mirada complaciente de las autoridades. El reporte nos los trae Marine Glot. Amigos de Impacto Venezuela, el defensor de los derechos humanos, coordinador de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, no solo denunció el tráfico de armamento en desuso venezolano en la frontera, sino además la comercialización de armamento colombiano en el norte de Santander. Según él, estas situaciones se deben investigar cuanto antes. Cañizares señaló que supuestamente un número importante de fusiles desincorporados han sido hurtados de batallones o reservas militares en Venezuela y comercializados en el eje limítrofe por los grupos criminales. Lo que sabemos es que, primero, esto es un negocio que tiene mucho tiempo de estar acá. Segundo, es que sabemos, porque lo conocemos, que hay hurto de los cantones en donde están guardadas las armas en Venezuela. Sobre todo esas armas en desuso y munición está siendo robada de allá. ¿Quiénes dirigen esas bandas de Venezuela? No lo sabemos. ¿Que hay complicidades? Por supuesto. El defensor de los derechos humanos de Colombia sostiene que la misma situación se presenta en el vecino país. Es como el negocio, el mercado negro de armas en Cúcuta. Que no nos venga a decir el coronel Quintero que no conocen que aquí hay un mercado ilegal de armas. Entonces, ¿hay complicidades? Claro, hay complicidades. De ambas autoridades. Cañizares promueve la organización ciudadana y gremios en un bloque que posteriormente coordine un plan de acción con fuerzas de seguridad a fin de retomar la paz en el norte de Santander, Colombia. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: republicanos en Estados Unidos aprobaron el programa de deportación de migrantes más grande de la historia de ese país. El Partido Republicano de Estados Unidos aprobó este lunes un programa electoral que incluye llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia del país, en caso de que su eventual candidato Donald Trump gane las elecciones del próximo 5 de noviembre. El plan establece el cierre de la frontera para detener lo que define como la invasión migrante, sin hacer referencia alguna al respeto del debido proceso migratorio aprobado por el Congreso. Así lo reseñan los medios locales. Las nuevas rutas que utilizan los migrantes colombianos para intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos. En los 2 últimos años, una gran cantidad de migrantes colombianos han sido detenidos en trochas o pasos no autorizados, según datos de la Agencia para el Control de Aduanas y Protección Fronteriza.
Entre octubre de 2022 y mayo de 2024 se ha contabilizado el encuentro con 261.621 migrantes colombianos. De ellos, 248.023 fueron arrestados por miembros de la patrulla fronteriza, mientras que 13.598 se entregaron ante agentes en puntos de entrada oficiales. Es decir, casi 95% de los migrantes colombianos pretendían entrar por rutas no sancionadas, que son las que por general utilizan los coyotes y otras bandas criminales que se dedican a la trata de personas. Pide al Mercosur por los derechos electorales en Venezuela. El presidente de Uruguay, Luis Calle Pou, llamó este lunes a sus socios del Mercosur a no descuidar los comicios del próximo 28 de julio en Venezuela y a abogar por que se respeten los derechos humanos y los derechos electorales en ese país. Dijo, por el bien del pueblo y que gane el que tenga que ganar. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está relacionada con la conspiración. ¿Quiénes serán los próximos detenidos y quién crees que busca boicotear las presidenciales? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios que leemos. En Venezuela se juega con una psicología extrema. Se habla de paz con el garrote en la mano. Otros usuarios expresaron: creando incertidumbre más de la que hay. Mentiras y más mentiras. Ellos siempre buscando de culpar lo que ellos mismos planean. Otros recalcaron que están desesperados y por eso siguen creando falsos positivos. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube.